Estamos de vuelta en Noticieros Cable RB con más información para usted y en exclusiva tenemos en el estudio a una gran y muy reconocida tanatóloga, psicóloga también, Ana Laura Guevara Vidrio, que viene a platicarnos un poco acerca de esta ciencia, qué es, cómo funciona, y pues le damos la bienvenida a Ana. Felicidades, perdón, estoy nerviosa porque de verdad admiro muchísimo a Ani por el gran labor que hace. Entonces, bienvenida aquí a Cable RB. Gracias, Marisol. Gracias por esta oportunidad. A mí también me encanta estar aquí el día de hoy y que me des este espacio para poder también saludar a las personas y que conozcan precisamente sobre la tanatología. Así es, un tema muy sensible, temas muy fuertes, muy importantes que tocas y que ves cada día, y que lamentablemente, sobre todo con esta ola que tenemos, esta realidad, pues cada vez es más importante que la gente conozca qué es y para qué sirve la tanatología. Claro que sí, mira, la tanatología es una ciencia muy joven, tiene muy pocos años que se aceptó como ciencia, desde los 50 más o menos. La inicia la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue quien estuvo a cargo de estudiar todos los procesos que llevaban a las personas, los procesos psicológicos que conllevaban a las personas que estaban a punto de fallecer, para ver cómo era que se sentían, no nada más físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Entonces, la tanatología es una disciplina que aborda todos los procesos de duelo, de pérdida, que conllevan previo, durante y después de la muerte. Entonces, no nada más atiende al paciente terminal para darle una muerte digna y el buen morir. Antes se veía como eso nada más. Ahora se ve todo el contexto familiar, todo el contexto cultural. Se aborda de manera también del sentido de la vida, porque la muerte, pues no puede haber muerte si no hay vida. Tenemos que entender que la muerte está totalmente ligada a la vida. Entonces, más que la tanatología, más que tener que ver con la muerte, tiene que ver con la vida. Porque cuando nos acercamos, mientras más nos aproximemos a la muerte, más valoramos la vida. Entonces, van de la mano la tanatología y la logoterapia, que es el sentido de la vida. Wow, muy interesante. Ani, mencionas que es antes, durante y después. Por ejemplo, un ejemplo de un antes podría ser cuando tienes algún enfermo. Ahí puedes ir a un tanatólogo. Así es, incluso desde que, si tú eres el enfermo, desde que te dan el diagnóstico, pues genera un impacto, y de repente obviamente pues hay miedo, hay enojo, todas esas emociones, hay tristeza, mucha incertidumbre. Entonces tenemos que hablar de eso que sentimos. Por eso es tan importante acudir a un especialista para que te escuche todo aquello que tú no le puedes decir a tu familia, para no preocuparlos más. Entonces también por eso te puede servir la tanatología, para poder expresarte libremente cómo es que te sientes y poder entender eso que te está pasando, saber contra qué te estás enfrentando aparte de la enfermedad. Por supuesto. Y hay muchísima diversidad en este tema. Me imagino que a tu consultorio llega quien no puede llorar o quien llora muchísimo. ¿Cómo hace un experto para poder controlar todo esto y no quedarse con todo lo que deja el paciente? Muy bien, pues mira, primero entender que cada persona es diferente, cada situación, como lo mencionas, es única, y que cada paciente, primero al aceptar ir a la consulta, ya está hablando de que quiere responsabilizarse, se responsabiliza de su sentir, quiere atenderse. Entonces llega con expectativas, porque ya al tocar la puerta, al entrar al consultorio, es como si se desnudara el alma y se dan permiso de fluir. Entonces ahí yo, como profesional de la salud mental o emocional, pues yo lo que hago es escucharla, recibirla con todo el respeto. Es como si entráramos a un templo en donde nos quitamos los zapatos en señal de respeto hacia el sentir de la otra persona. Entonces
Cuando precisamente si traen mucha carga emocional, ese es el lugar adecuado donde puedan dejarlo todo. Hay técnicas, hay a veces simplemente, por eso yo siempre les digo, Dios nos dio 2 oídos y una boca, porque hay que escuchar más de lo que hay que hablar. Cuando entra el paciente es escucharle, guiarle, orientarle, acompañarle. Entonces, una vez que se retiran los pacientes, la pregunta es cómo yo hago para no quedarme con ellos. Así es. Entonces, pues bueno, yo lo primero que hago en cuanto se despido a un paciente, siempre es ponerlo en las manos de Dios. Yo soy una persona muy espiritual, yo considero que yo soy solamente un instrumento, no soy quien lo hace todo, pero después de eso también busco la manera de, si hay algo que me dejó realmente impactada, pues yo voy y lo platico, lo abordo con mi especialista. En este caso puede ser un psicólogo también o un psiquiatra. He ido con los dos y me he sentido muy tranquila después de haber puesto todo aquello que me inquietara. Puedo sacar toda esa carga emocional y la verdad es que también, bueno, voy y me hago mis masajitos, trato de que todo lo que se aborde en el consultorio ahí se quede, porque también soy una persona y tengo mi familia y hago mis actividades, mi vida normal, y trato de que no me influya toda aquella carga que recibo. Por supuesto, y más me imagino que ya en consulta, digamos que va un paciente por una pérdida de un familiar, pero ya ahí empezando a abrir sus emociones, empiezan a sacar algunas, no sé, traumas de la infancia, y eso ha de ser muy complicado. Y mi pregunta es, ¿hay algún punto en el que canalizas a otro especialista, como a un psiquiatra o así? Sí, de hecho, éticamente así debe ser. La tanatología son como los primeros auxilios emocionales. La psicología, que por eso es que decidí después de tanatología estudiar psicología, porque sentía que necesitaba tener más conocimiento, más herramientas, y entonces me preparé y cuando veo también esto, precisamente cuando ya son situaciones patológicas, como que vienen ya muy arraigadas o cambios de comportamientos que ya no me competen, inmediatamente se canaliza al psiquiatra. Al psiquiatra, o incluso también en el área de psicología, pues sabemos especialistas, hay quienes en niños, hay quienes en parejas, en diferentes áreas, adicciones. Entonces ahí buscamos el caminito y ahí es hacia donde los envío, si es necesario. Muy bien. ¿Hay un aproximado de cuánto dura las sesiones de consulta, o cada quien puede durar años, meses? Muy buena pregunta, Marisol. Mira, en la tanatología es terapia breve, máximo son 8 sesiones para abordar un proceso de duelo, un caso, una situación nada más. Pero como tú dices, llega el paciente y a lo mejor viene por una situación de salud y luego sale a lo mejor que tiene duelos inconclusos de la infancia y todo esto. Entonces sí empezamos como a hablar de un todo primero y después nos vamos en particular. Entonces se hace un poco más extensa el abordaje, el acompañamiento, y también por eso es que se considera importante que pudiera combinar la tanatología con la psicología para poder identificar qué es cuando es una situación psicológica, pues enfocarme en ello, y cuando es tanatológica, pues enfocarme en ello. Entonces, y la psicológica, pues sí, ya es más larga. Esa sí puede durar años el acompañamiento. Claro, imagino que debe haber algún paciente que de repente se encuentra tan cómodo, podríamos decirlo, o pues sí, le da esta cierta tranquilidad el ir a consulta, que después quiere estar yendo. ¿Existen estos casos? Sí existen, pero no es lo... Sí existen, pero no sería lo adecuado, porque ahí se empieza entonces a generar un apego y no es sano. Entonces, como profesional debemos de encontrar la manera de
de que sea hasta que la persona encuentre las herramientas necesarias para salir adelante. Cuando ya notas que es algo como apego, es importante canalizar, precisamente. Claro. Ani, entiendo que ya en estas cuestiones elevadas como la pérdida de una persona o cualquier otra situación que te genere duelo, hay que acudir con un experto. Pero ¿qué papel podríamos jugar los amigos o los familiares cuando vemos a alguien que queremos sufrir de esta manera? Pues es precisamente la red de apoyo. La red de apoyo son la familia, los amigos. Hay personas que insisten luego, ándale, vamos a que te atiendan. Y esta es una buena observación, Marisol, porque no podemos atender a alguien que no lo desea, alguien que es obligado, que es mi mamá y la veo muy mal, pero la señora no quiere ser atendida, entonces tenemos que respetar. Entonces ahí juega el papel muy importante la red de apoyo, pero también tiene que respetar el sentir de esa persona. Por supuesto. Y claro que es importante que esa red de apoyo sea su compañía, sea su distractor, pero a medida que esa persona te lo permita. Por supuesto. Cuando, si digamos que yo quisiera iniciar en este camino de tanatología, ¿se necesita algún estudio previo o algún perfil para ser tanatólogo? Sí, bueno, de preferencia el perfil sí va a ser que tú tengas la disposición de servir, de ayudar, de saber escuchar. La escucha activa es lo principal. El camino pues es la ventaja, bueno, yo como comencé primero fue un diplomado en donde pude abordar mis propios procesos de duelo, Claro. Conocerme, sanarlos, para después la segunda parte de ese diplomado, el primero fue de 1 año, después fue otro año, se llamaba de consejería tanatológica, para poder aprender cómo acompañar. El primero sano yo, después tomo para poder acompañar a las personas a saber sobre la tanatología a grandes rasgos, llevarla en práctica como consejería, de poder escuchar a las personas. Y después fue cuando me di cuenta que necesitaba más, y es que entré a estudiar psicología. Y pues ya llevo recorridos 9 años de estudio y estoy por concluir la maestría ahora, maestría en tanatología, duelo y sentido de vida. Estoy en el 3er semestre, justo empezando la tesis, y precisamente lo que yo quiero dejar como aporte a la sociedad es un manual de grupos de acompañamiento. Wow. Que es lo que he estado haciendo desde 2017, talleres de tanatología en donde puedan ir personas a hablar de eso que sienten, encontrar un ambiente adecuado, sentirse en confianza y sanar un poco, aparte conocer sobre todo esto de la nueva manera de vivir después de que tenemos una pérdida. Así es, y más en estos tiempos, Ani, que creo que nunca habíamos estado tan en perspectiva a causa de la muerte. Creo que es algo que teníamos mucho este estigma de cuando eres grande o bueno, cuando ya te enfermaste por X, pero no creo que habíamos tenido este acercamiento tan fuerte a la muerte como lo que estamos viviendo en virtud de una pandemia. Y me parece muy importante lo que mencionas en cuanto a que tuviste que ir como quien dice tú a un tanatólogo para después poder tú ser una experta en el tema. Mi pregunta es, Ani, cuando los expertos, los conocedores del tema, los tanatólogos experimentan una pérdida, también entonces van con otros tanatólogos. Así es. No puedes sanarte tú mismo. Pues es bonito saber, conocer la ciencia, nos sirve mucho las técnicas que aprendemos, pero tienes toda la razón, no podemos sanar nuestras propias pérdidas solos. Es importante reconocer que somos humanos y que antes de ser profesionista soy persona. Claro. Y también tengo mis propios duelos, y entonces es abordar todos estos temas con alguien a quien yo le tenga la confianza adecuada, que sepa que
principalmente yo lo que pediría es una escucha atenta, y por supuesto que tenga el conocimiento para que me pueda orientar y guiar hasta salir de ese proceso de duelo. Así es. Y bueno, me gustaría preguntar acerca del tema como tal, el duelo. ¿Qué es un duelo? Un duelo es cuando tienes una pérdida muy grande que hace que tu alma se sienta triste. Un duelo es algo que tú tenías y que ya no tienes, una pérdida grande, así que te derrumba, que te hace sentir incompleto, cachitos, como si llegó un terremoto y te sacudió y te deja devastado. Eso es. ¿Podría ser la ruptura de un matrimonio, un duelo? Sí, puede ser la pérdida de un ser querido, que es como con lo que más lo asociamos cuando escuchamos la palabra duelo. Sí. Es como que creemos que solo es la muerte de un ser querido y no es nada más eso. Sí es duelo, pérdida, ¿verdad? También es cuando pierdes el amor, se pierde la salud, se pierde el trabajo, se pierde a lo mejor una situación de estatus económico, se pierden mascotitas, que también eso también genera un duelo, y porque a veces decimos que cómo va a ser que alguien le llore a una mascotita, pero si esa mascotita significaba para ti mucho, pues claro que puede generar un duelo. Entonces, una mudanza, también un cambio de ciudad, se pierde familia, se pierden amigos. ¿Y cuáles son las fases del duelo? ¿Son las mismas siempre o también cambian respecto a la pérdida? No, sí, para esto sí son las mismas. Bueno, según la doctora Elizabeth Kubler, que te mencionaba al principio, que fue la iniciadora de la tanatología, ella menciona 5 fases, que son la primera es la negación, ira, enojo, negociación y aceptación. Y cada una, dependiendo de la persona, dependiendo de su manera de adaptarse al cambio, pues las va a ir viviendo a su tiempo, a su ritmo, y va a ir incluso saliendo de ese proceso de duelo, o lamentablemente hay muchas personas que se quedan estancadas si es que no abordan, si es que no hablan de eso que sienten, o si no buscan ayuda. Se quedan ahí. Muy interesante lo que nos acabas de compartir, Ani. ¿Se puede vivir años en una fase de duelo, como sí, en el enojo, por ejemplo? Sí, lamentablemente sí. No sé si conozcas a alguna persona que a lo mejor algo marcó su vida hace, ¿qué te gusta? 5, 10 años, a veces hasta 30 años. Yo sí llegué a tener así alguna familiar que yo admiraba y quería muchísimo, pero ella se quedó en la tristeza. Entonces adoptó la depresión como una manera de vivir, y entonces siempre estaba triste, y una persona así que se queda, pero no la juzgo porque ella no conocía la tanatología, ella no sabía que había esto, y esto me trae esos recuerdos. Pues cuando yo era niña, yo recuerdo a esa persona y digo, ay, cómo hubiera servido si ella hubiera podido salir de esto. Claro, y es más difícil que alguien salga de una fase de, por ejemplo, tristeza de 30 años a una persona que va llevando un duelo continuo, ¿o es igual de posible, igual de fácil? No, depende ¿te refieres a que si yo recibo a una paciente que hace 30 años le sucedió alguna situación? Sí, no, me refiero a cuando llega un paciente que ha vivido en esa fase, por ejemplo, de tristeza o enojo, muchísimo tiempo al grado de hacerlo ya una parte de sí mismo. Es más difícil salir en ese sentido cuando te estancas en una etapa que cuando llevas continuamente el duelo. Ah, sí, porque se vuelve un duelo complicado. Precisamente tiene su nombre, un duelo complicado o un duelo patológico, donde ya se sale de lo normal, o un duelo crónico, como esta parte que te decía, ya lo puedo, hago que el dolor sea parte de mi vida y ya lo adopto como estilo de vida y ya no salgo de ahí. Es muy complicado. Y cuando hay personas que desde el principio atienden su sentir y acuden a un lugar o aprenden de esto, sí, salen más pronto y vienen nuevas situaciones y tienen las herramientas para enfrentarlas, para adaptarse.
Aquí, por ejemplo, si habláramos de quién es más adaptable como seres humanos, pues son los niños. Los niños son los más adaptables al cambio que puedan, los seres más adaptables que puedan existir. Sí, y me imagino que mientras más grande eres es más difícil soltar. Más complicado, sí, claro. Así es. También me parece muy interesante un caso de la vida. A veces conocemos gente, o bueno, si no las conocemos, quizás somos esa gente, que pueden tener una pérdida, grandísima, pero no los ves llorando, por ejemplo, en el funeral, o no los ves llorando después. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué es lo que...? Es que a mí me gustaría saber. Ok, pues bueno, tiene que ver con la personalidad, o nuevamente te lo digo, tiene que ver con cómo le enseñaron a esa persona a vivir sus emociones. ¿Qué tal si habláramos del caso de un hombre y que si es un hombre a lo mejor que te gusta mayor, a lo mejor fue educado de la manera en que los hombres no lloran, no muestran sus emociones, los hombres no tienen por qué ser sensibles, entonces aprendieron a no demostrar ese dolor. Pero ¿quién de nosotros, o sea, quién nos asegura que esa persona ya en su intimidad, a lo mejor en las noches pueda derramar sus lagrimitas, ya no en público, pero consigo mismo pueda poder soltar ese sentir? Yo hablo de un hombre porque a veces por la sociedad, por la cultura en la que vivimos. Los hombres no lloran. Ándale. Pero también, bueno, hay muchas mujeres también que se ponen su traje de fortaleza y tú no tienes por qué demostrar que eres débil, y entonces entran a todas las situaciones, a lo mejor son a quienes les toca a enfrentarse con si falleció su ser querido y a lo mejor le toca hacer todos los trámites funerarios, le toca ir a hacer todo esto, y te tiene que poner el vestido de fortaleza y no se da permiso de vivir el momento de su pérdida, no se da permiso de vivir el duelo y de sentarse ahí a sentir. Se pone ese rol de entrarle y después, hasta que pasan meses o años, como que se da permiso. Y entonces eso se llama duelo suspendido, cuando dejamos en pausa nuestro sentir para atender otras necesidades. Todos los duelos tienen algún nombre, tienen un porqué son así o por qué se llaman de esa manera. ¿Hay un momento oportuno para ir al tanatólogo después de una pérdida? Sí, cuando tú te sientes que no puedes por ti mismo, o sea, cuando tú sientes que ya esto está rebasándote, a lo mejor en tu manera de relacionarte, porque cuando hay un duelo por lo general nos aislamos, nos da mucha tristeza o nos da enojo, entonces no queremos a veces salir y enfrentar la vida, enfrentar a las personas afuera, porque a veces lamentablemente pues hay muchas personas que imprudentemente pueden estar tocando el tema y a ti te duela, entonces mejor me quedo en casa. Claro. Entonces, sí. ¿Cuál es, ahora vuelvo a lo mismo, aterrizándolo a nuestra actualidad, a lo que vivimos día a día? Todos conocemos tristemente a alguien que ha perdido, ahora todos conocemos a alguien que ha perdido a alguien. ¿Cuál sería la manera, el consejo que nos das a los amigos, a los familiares, para llevar o invitar a alguien a ir al tanatólogo? ¿Qué debemos decir? ¿Debemos decirle cuando tú estés listo o debemos llevarlo de repente sin que sepa? ¿Cuál sería la manera? Bueno, fíjate que sí me han llegado personas que ni saben que van a una consulta y de repente se quedan así sorprendidas. Pero ha pasado a lo mejor 1 o 2 veces que por alguna razón yo no pregunté si la persona estaba de acuerdo en ir. Entonces en ese momento le pregunto, ¿sabes a qué vienes? No sé, no me dijeron. Wow. Mira, se trata de esto, ¿te gustaría? Y ya se queda. Tú tienes la elección de decir sí o no. Siempre por mí no hay ningún problema. Y bueno, ya ha habido, la verdad nunca me han dicho que no, se quedan, lo platicamos y después vuelven a las sesiones. Pero cuando, por ejemplo, en el caso de que sí quieran, o sea, ¿cómo hacerle para convencer a alguien? Pues bueno, yo creo que ahí tendríamos que usar mucho la asertividad y decir desde ti, me preocupas,
me siento triste de verte a ti triste, me gustaría que te atiendas y si quieres yo te acompaño, pero no es tienes que ir porque te veo mal, claro. Es que tú, porque eso ya hace que la persona cierre la posibilidad. Sí, muy bien, muy interesante y muy asertivo me parece lo que nos acaba, la valiosa información que nos acabas de decir. Ani, vamos a una breve pausa y al regresar vamos a hablar de este tema que es COVID-19, duelo sin despedida. Vamos a aterrizar todo lo que estuvimos hablando de qué es, cómo funciona la tanatología y el duelo, y lo vamos a aterrizar a la realidad del día de hoy. Regresamos en breve. Sí. Regresamos al estudio de Noticieros Cable RB con la entrevista del día de hoy, COVID-19, duelo sin despedida. Para esto nuestra tanatóloga Ani nos va a platicar un poquito del tema. Primero, Ani, pues esta pandemia relativamente tiene poco, pero ha afectado y ha impactado a la sociedad de una manera impresionante. Platícanos cómo es un duelo sin despedida por COVID-19. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cómo se vive todo eso en torno a tu experiencia? Sí, Marisol, lamentablemente es el más complejo que he abordado. Las personas viven mucha incertidumbre cuando es previo a la muerte, porque tú tienes toda la esperanza de que tu ser querido pues no muera, ¿verdad? Que tu ser querido pones toda tu oración, pones todo tu... Incluso hay quien pone también todo su dinero porque van y buscan el mejor médico, la mejor clínica, y aún así el deceso llega y esto genera mucha impotencia, genera mucho enojo en las personas. Y más porque como te concentras en que no quieres que fallezca, no te preparas. Eso lo hace más complicado, porque lamentablemente ahorita estamos, todos los seres humanos a nivel mundial, estamos más que nunca cerca de la muerte, o sea, todos estamos más conscientes de la finitud que tenemos, en ese temor. Entonces yo creo que esto nos debe haber dejado pues una gran enseñanza, entonces tenemos que estar preparados. Sería bueno que habláramos del tema, porque no queremos hablar del tema en las casas, en las familias. A lo mejor esto ha dado un poquito de pie a que de repente en algunas familias sí se hable del tema y se diga, bueno, a mí si me llega a pasar algo, me gustaría que hicieran esto, vamos a organizar. Incluso creo que las notarías han tenido mucho trabajo también por estas cuestiones legales del testamento y todo eso. Entonces, las familias han experimentado mucha tristeza al no poderse despedir de su ser querido, y yo creo que esto se puede trabajar, sí, en terapia, haciendo ejercicios de despedida. Hay muchas técnicas muy lindas, hay maneras de hacerlo espiritualmente, aun cuando tu ser querido no haya fallecido, o sea, que esté hospitalizado y que tú tengas la duda de si va a vivir o no, tú puedes enviarle toda esa, pues todo lo que tú sientes, puedes acompañarle desde donde estés. Eso se hace aprendiéndolo de manera espiritual. De manera espiritual, es muy hermoso si lo haces. Yo tuve la oportunidad de hacerlo. Fui guiada por una maestra tanatóloga, ella es de Zacatecas, y justo cuando un ser querido, muy, muy querido de nuestra familia fallece en enero, ella me orientó, ella me acompañó, y también lo hizo con los hijos de mi cuñado, que fue quien falleció. Ani, una de las cosas, a mi punto de vista, más, entre tantas cosas más traumáticas del duelo COVID, me parece que es la manera en la que te dan el ataúd tan sellado, la manera en la que no lo vuelves a ver después de que entra a la sala del hospital, a que lo entuben. Otra cosa también muy desgarradora, cuando te empiezan a decir, no, ya lo entubaron, ya, nunca, y se me hace muy desgarrante la manera en la que los empiezas a ver
a muchos metros de distancia, con muchos aparatos, que simplemente que los doctores no tengan la vestimenta con lo que los acostumbramos a ver, que es su batita blanca, que los veamos con todo su equipo y con todas sus máscaras, me parece algo muy desgarrante, y no sé si de esa, o sea, si eso, bueno, ya nos dijiste que es el más complicado, el duelo más complicado, pero no sé si hay como una técnica para poder superar ese trauma que se vive, porque es muy desgarrador. Sí, de hecho sí hay, Marisol, hay una que puedes, porque la mayoría de las personas se queda con la idea de cómo fue su última vez la última vez que lo viste, te queda tan grabado, te impactó tanto esa manera, y entonces constantemente estás pensando solo en eso. Entonces sí hay una técnica de poder rescatar todo lo bueno de esa persona, su mejor sonrisa, su mejor momento, y quedarte y hacer el cambio de decir, ya no voy a, cuando lo piense, ya no voy a estarlo pensando como en el hospital solo, o como en el hospital lleno de aparatos, o todo intubado, todas estas cosas. Puedo, por medio de esa técnica, es de visualización y de relajación, esa técnica, podemos hacer el cambio de imagen. O sea, vamos ahora, a partir de este momento, elijo recordarlo de esta manera, y en vez de recordarlo sufriendo y sufro yo, elijo recordarlo en sus mejores momentos y llena de gratitud, y entonces esto me hace cambiar el contexto completamente en la memoria y en el alma. Me parece muy, muy interesante. Y son esas y muchísimas más técnicas, sí, las que se ven en una consulta de tanatología. Por eso hacemos otra vez hincapié. Bueno, a mí sí me gustaría dejar esa información de que si conocen a alguien que está pasando por una pérdida, o pues ya nos dijo Ani cómo invitarlo de la manera correcta a una sesión tan importante. Volviendo nuevamente al tema del COVID-19, Ani, platícanos cuál es el futuro de la tanatología después del COVID. ¿Habrá se marcado un precedente, sí, en la ciencia? Sí, de hecho sí. Lo que pasa es que ha duplicado o triplicado el número de consultas y de pacientes. Lamentablemente hay más trabajo en esto por la cantidad tan grande de decesos. Aparte de eso, hay ya nuevos temas. Yo, por ejemplo, hace poco tomé un curso sobre cómo atender a pacientes COVID, y aparte cómo atender también a las personas que perdieron un ser querido por COVID. Y lo que más me gustó de este curso es cómo atender a los niños, porque viene un manual muy bonito en cómo puedo trabajar con ellos, de manera a partir de dibujos, a partir de maquetas, de collage, del arte. El niño pueda expresar su dolor y pueda también encauzar ese dolor en algo positivo, y no quedarse con la idea de que fue algo trágico, sino de que es algo de la naturaleza humana el morir, y entonces ya se quedan como más tranquilos, todos los pacientes, con este nuevo curso, o con nuevo abordaje que hay tanatológico especialmente para pacientes COVID o familiares de pacientes COVID que fallecieron, y se puede hacer un abordaje todavía más profesional. Y lamentablemente también en este tema de COVID hay quien no solamente pierde a un familiar, sino que pierde a toda su familia. Ani, ¿qué esperanza o qué sentido de vida se encamina en estos casos en específico? Es muy complejo. Sí me han tocado incluso que han perdido hasta 3 o 4 miembros de la familia. La verdad es que ahí lo que hay que hacer es un acompañamiento a lo mejor un poquito más largo, más profundo, es estar escuchando, es estar guiando a la persona precisamente hacia la esperanza, el descubrir pues tú por qué sigues aquí, porque pudiste haber sido alguno de los que fallecieron, y entonces desde ahí empezar a fomentar el sentido de la vida, a generar entonces qué me falta por hacer, qué no he hecho, qué me gustaría, incluso en dónde pongo todo el amor que le daba a esos seres queridos y ya no los tengo. Entonces la mayoría
Después de un proceso, sí, largo de acompañamiento, después al final se hace la propuesta de hacer alguna labor social. El servir te hace vivir, entonces te da sentido de vida y poder honrar a tus seres queridos fallecidos por medio de ese trabajo. Tú hacerlo como una ofrenda de amor por ellos. Claro, muy, muy bonito lo que nos acabas de comentar, Ani, el servir para vivir y eso sí me parece, me llegó muchísimo, me parece que sí es el tema y encaminado correctamente. ¿Qué pasa cuando en vez de ir al tanatólogo, por ejemplo, hay quien se refugia en el ejercicio, en el mejor de los casos, o en el peor, el alcohol? ¿En alguna adicción? En alguna adicción, claro. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que... Ahora tienes que llevar dos duelos, o sea, el de superar, como cambiar esa atención que le dabas quizás a tu enfermo que cuidabas todo el tiempo, por ahora centrarte en una adicción. ¿Se tiene que llevar dos procesos diferentes? Sí, de hecho la idea es que no caigan en la desesperanza y que te lleve a una adicción o incluso hay quienes se hacen daño, dicen pues ya no tiene sentido la vida si no está mi papá, ya no tiene sentido la vida si el que falleció fue mi hijo, y entonces a lo mejor se toman medicamento de más o dejan de comer o se empiezan a hacer daño. Entonces es muy importante el poder detectar cuando ya alguien está fuera de lo normal, o sea, ya lo veo más triste que antes, ya lo veo haciéndose daño, entonces sí poder darle un acompañamiento. O sea, alguien tiene que estar al pendiente y ver que esto ya está muy fuera de lo normal y entonces sí llevarle la ayuda, proporcionarle la ayuda. Y en cuestión de que ya llegan al consultorio y traen estas dos, a lo mejor duelos, a lo mejor ya perdí un ser querido y por eso ahora bebo. Pues me perdí a mí mismo, por ejemplo. Entonces sí son dos tipos de duelo y sí trabajamos en uno primero y después en el otro. Me parece muy y en caso necesario, el referir, como hablábamos de eso al principio. Ani, ¿cuáles serían los 3 consejos que le darías a la gente que nos ve en cuanto a qué hacer? O sea, ¿cuál es el mejor distractor o qué es lo mejor que puedes hacer para hacer que tu mente se distraiga de eso? ¿Alguna actividad que tú digas, esta te va a ayudar a no superarlo 100%, pero a sobrellevarlo? A aceptarlo, es lo que yo les digo, Aceptarlo. porque se escucha mucho que échale ganas y ya va a pasar y eso la verdad yo les recomendaría primero nunca digan esas palabras a alguien que está dolido, que está doliente, que es un doliente. Eso la verdad hace sentir muy mal a las personas. Es importante, las cosas que yo les recomendaría primero es vive tu duelo, date permiso de vivir tu dolor. Si es ganas de llorar, llora. Si es enojo, sácalo por medio del ejercicio, sácalo por medio del baile, sácalo incluso se puede... Hay muchas técnicas, ahorita que estoy en los talleres de tanatología, hay muchas técnicas que ofrecemos y una de ellas son las cartas de reclamo, cartas de enojo. Si tienes ahí en tu casa un costal de box, pégale al costal. Si tienes la oportunidad de dar patadas, hazlo, pero saca ese coraje que sientes, vive tu emoción, ¿sí? No la guardes, no te la comas porque después va a salir reflejada en alguna enfermedad y pues no queremos eso. Otra cosa que te recomendaría, bueno, vive tu sentir, acepta que estás pasando por un momento difícil, no pierdas la esperanza porque ahí lo peor que podemos perder cuando perdemos la esperanza es perdernos a nosotros mismos. Entonces, y eso nos llevaría a esto que hablábamos de adicciones, claro, cosas de este estilo, de hacernos daño. Busca ayuda, ¿sí? Porque aparte a veces queremos la ayuda, pero no lo pedimos. Entonces, ser muy valientes y reconocer si la necesito y buscar esa ayuda adecuada. Acudir, yo les hago la invitación, ahorita estamos por concluir un taller de tanatología en la parroquia de Santa Catarina. He estado haciendo estos talleres desde 2017, incluso empecé ahí justo en la iglesia de Santa Catarina y después en Cruz Roja, después en DIF
sistema DIF, y luego ahorita ya también voy a Cárdenas, también abrieron las puertas en el Club de Leones, voy 2 veces al mes y hacemos ese taller. Entonces sí hay espacios, busca en dónde están esos grupos, porque ayudan muchísimo los grupos de contención tanatológica, en donde puedes sentirte que puedes hablar del tema, que puedes sentirte escuchado, que no te van a juzgar, porque a veces dicen, ya vas a llorar otra vez. Ay, otra vez el tema. Ay, no sale de hablar del hijo, o no sale de hablar de la tragedia que pasó. Entonces ahí en ese lugar hablamos cuantas veces sea necesario de eso que te pasó hasta que tú lo aceptes. Claro. Por eso hablaba de que no es superar, sino aceptar. Muy bien, muy, muy interesante. Como última pregunta, a veces por lo que se está viviendo ya no hay abrazos, ya no hay este consuelo, porque lo que significa un abrazo cuando tienes una pérdida, pues te sostiene de alguna manera la tristeza. ¿Cuál sería la mejor manera de acompañar a alguien que está viviendo una pérdida en estos tiempos de pandemia? Sí, pues bueno, usamos mucho este abrazo espiritual, ¿no? La manera de decir, hay maneras como los audios. No sé, Marisol, si te refieras a cuando la persona está enferma y no la puedas ir a acompañar, o cuando ya falleció el ser querido. Cuando ya falleció un ser querido y fue por COVID y todo el mundo empieza, a mí me parece de repente pues feo la manera en la que dicen no vayas porque el COVID, y entonces tú dices sí, responsablemente no voy a ir a abrazarlo y a darle besos, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo le ayudo a alguien que está pasando por eso? Ok, bueno, primero que nada, la ventaja de la tecnología, podemos hacer una videollamada, podemos hacer grabar algún audio, podemos hacerle una carta, porque ya no se puede físicamente, claro, como tú dices, ir a dar esa contención, pero sí se puede hacer por medio de todos estos métodos. Hay muchas más, hay muchas. Claro, porque me parece que cuando alguien tiene una pérdida, lo último que quiere es checar los miles de mensajes que le están llegando al WhatsApp. Porque es muy desgastante. Claro, es muy desgastante y es volver como a decir, falleció por esto, estamos bien, o sea, pero ya diciéndolo tantas veces, sí me parece como algo, pues, desgastante para quien lo vive. Aunque también si lo vemos por el lado tanatológico, esto te ayuda a que a la persona que le pasó esto asimile entre cada vez que lo estás mencionando, cada vez que lo estás compartiendo, cada vez que hablas del tema, te está quedando claro que sí pasó esto. Entonces también es una manera de aceptar que está pasando, de darte cuenta que sí está pasando. Es cansado, sí, es desgastante, pero también es bueno para que tú puedas externar eso que sientes. Así es. ¿Y cómo acompañar a la distancia? Pues espiritualmente, mucho espiritualmente. Oraciones, bendiciones. Hay quien a lo mejor no tenga esto de la religión y a lo mejor dice, le mando luz, le mando energía. Pues también se vale, pero mándale algo lindo, algo bueno. También se puede por medio de cartas, te decía, o también podemos, a lo mejor no podemos estar presentes físicamente y abrazar, pero sí puedo enviar a lo mejor un detallito floral, puedo enviar alguna tarjetita, hay muchas maneras, pero aquí lo importante es saber que aquí estoy, a la distancia, pero estoy, o que estoy haciendo esto de enviarte oraciones, luz, bendiciones. Por supuesto. No, pues me parece muy asertivo nuevamente lo que nos mencionas, Ani. Muchísimas gracias. Lastimosamente se nos acaba de terminar el tiempo, si no, por mí te tengo aquí abusando de tu confianza, pidiéndote una sesión. Con mucho gusto. Pero muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de Cable RB. Ya ha estado la psicóloga Ana Laura en veces anteriores y siempre va a estar abierto aquí para ti. Entonces, gracias. ¿Algún último mensaje, tu contacto, cómo podemos contactarte, si conocemos a alguien, mandar tu mensaje para los televidentes? Sí, claro, el número es 487-115-8220. Te atiendo solamente por mensaje, por cuestiones de que estoy ocupada en las sesiones. No atiendo llamadas, pero yo me comunico en cuanto me sea posible.
Y bueno, estén atentos a los nuevos talleres que se van a abrir. Vamos a dar otro ahí también en la parroquia en octubre. Cerramos en agosto y se abre nuevamente en octubre, y estoy también ya muy cerquita de hacer uno virtual, porque hay personas de otras ciudades que también atiendo por videollamada. A mí me gustaría mucho que también tengan la oportunidad de entrar a estos talleres de tanatología. Ayudan mucho. Son 10 sesiones de 2 horas y aprendemos mucho. Muy bien, muy enriquecedor en la información de hoy. Muchísimas gracias, Ani, otra vez. Gracias, Marisa.